Ok, voy a empezar. ¿Están viendo todos la figura que he puesto? Sí, se ve, doctor. Muy bien. Bien, ustedes saben que están viendo el callado de la aorta, el callado de la aorta. Acuérdense del callado de la aorta. Y del callado de la aorta nace en el lado derecho, miren, en el lado derecho nace el tronco el tronco arterial, brachiocefálico derecho. Y del tronco arterial brachiocefálico derecho nace la carótida primitiva, del lado derecho obviamente, y la subclavia derecha también. ¿Ya? En el lado izquierdo, ustedes pueden apreciar que aquí está la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen de particularidad esto? Porque más arriba, a nivel de C4 más o menos, la carótida primitiva se divide en dos ramas, una carótida interna y una carótida externa. Y la subclavia tiene de particularidad que va a dar una primera rama ascendente que se llama la arteria vertebral, que ustedes ya la conocen. La arteria vertebral que sube por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales. ¿Ya? Entonces, estas son las dos ramas importantes que van a irrigar el encéfalo. Una es la carótida interna, y otra es la arteria vertebral, que es la primera rama ascendente de la subclavia. ¿Bien? Ahora bien, la carótida externa tiene alguna relación con la irrigación del encéfalo, la carótida externa. No, no tiene ninguna. Más bien hay una excepción, les diría. Acuérdense que la carótida externa tiene dos ramas terminales, una temporal superficial y una maxilar interna. Y la maxilar interna da 14 ramas. Y entre esas ramas están la arteria meningia, las meningias. ¿Ok? Entonces, esas meningias irrigan lo que es las meningias, ¿no? Entonces, por ese lado aporta un poco sangre la carótida externa. Pero en realidad que quien va a aportar la mayor parte de la carótida, de la irrigación al encéfalo es la carótida. ¿Ok? Ahora bien, ahí ustedes tienen los dos sistemas, sobre todo el de la carótida interna, que se lo ve aquí, cuando la carótida primitiva se está bifurcando y se divide en carótida externa y carótida interna, ¿sí? La carótida interna va a entrar hacia el cerebro, hacia el encéfalo, perdón, y va a irrigar el encéfalo, las 2/3 partes del encéfalo. La vertebral, ahí están viéndola, es la primera rama la primera rama ascendente de la subclavia, se une, miren ustedes, se une por dentro del agujero magnum y va a dar la arteria basilar. Y la arteria basilar es la que va a irrigar la parte posterior del encéfalo, ¿ya? Ahora bien, es muy importante la cantidad de sangre que llega al cerebro. Más o menos es 1/3 de la volemia que tenemos en total, ¿ya? Pero de este tercio, un 25% más o menos de sangre llega al cerebro. Miren qué importancia es la irrigación al cerebro, ¿no? De este 25%, de este total de sangre, el 75% está irrigado por la carótida interna y un 25% por las arterias vertebrales y la basilar. ¿Ok?
La otra cosa que les quiero decir, miren, las arterias vertebrales, esta es una arteria vertebral del lado izquierdo y esta es la arteria vertebral del lado derecho. En su recorrido van a dar las arterias espinales. Las arterias espinales que van a ir a irrigar la médula espinal. Muy importante estas arterias. O sea, no se olviden que ramas de las arterias vertebrales son las espinales, que ya vamos a ir tocando. Entonces ahí ustedes pueden ver el sistema de irrigación de la cabeza, ¿no? De la cabeza. Voy a disminuir un poco para que podamos ver mejor el cuadro. Entonces, bien, este es el sistema de la carótida interna. La carótida primitiva se bifurca a nivel de la cuarta vértebra cervical más o menos. Entra al cráneo por... Ahí ustedes pueden ver, esta es la carótida interna, ¿no? Entra al cráneo por el conducto carotídeo que está en el temporal, en una de las caras de la porción petrosa del temporal. Y luego pasa por el seno cavernoso, que es un seno que está cerquita ahí del temporal, perfora la aracnoides y se divide en arteria cerebral anterior y cerebral media. ¿Ya? Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, miren ustedes, aquí está la carótida, la arteria carótida interna, se divide en arteria cerebral anterior, ahí está la cerebral anterior, y la arteria cerebral media, la arteria cerebral media. Aquí ustedes ven la arteria basilar. La arteria basilar es la confluencia de las dos arterias vertebrales, ¿no es cierto? Se unen las dos arterias vertebrales y dan la arteria basilar. Ahora bien, les decía que la carótida interna da dos ramas importantes. Una es la arteria cerebral anterior, miren ahí la tienen ustedes, y otra es la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Y les decía que la arteria basilar va a dar las arterias cerebrales posteriores. Ahí ustedes tienen las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Ahora bien, miren ustedes cómo acá hay una zona alrededor de, este es el nervio óptico, este es el quiasma óptico, miren ustedes, este es el tallo de la hipófisis y aquí está la hipófisis, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo alrededor y a los lados están los senos cavernosos. Alrededor de estas estructuras que les estoy mostrando, se forma una anastomosis entre las ramas de las arterias carótida interna del lado derecho como del lado izquierdo. Miren ustedes, la arteria cerebral anterior se anastomosa con la otra arteria cerebral anterior a través de esta arteria que se llama arteria comunicante anterior, ¿ya? Muy importante, ¿no es cierto? Miren, las arterias cerebrales posteriores se comunican a través de esta comunicante, que es la arteria comunicante posterior, como ustedes están viendo. Esta arteria es la arteria comunicante posterior. Esta de acá es la comunicante posterior y esta otra es la comunicante posterior, ¿ya? Entonces, bien, miren estas comunicantes, la comunicante anterior y las comunicantes posteriores, van a conformar esta red anastomótica que está alrededor de la glándula hipófisis. Este es el quiasma óptico. Aquí ustedes están viendo, después del quiasma óptico, la vía óptica, etcétera. Ahí están viendo los senos cavernosos y alrededor de ellos se forma esta red anastomótica, que se conoce con el nombre de ¿qué es el nombre? ¿Qué conocen?
el polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono de Willis. Ya saben ustedes. Ahora bien, la arteria vertebral, la arteria basilar, perdón, esta arteria, que es la unión de las dos arterias vertebrales, va a irrigar la región infratentorial, si ustedes quieren. Acuérdense de la tienda del cerebelo. Lo que está debajo, la tienda del cerebelo divide el lóbulo occipital del cerebelo. Si hacen una línea ahí directa, se llama región infratentorial, lo que está debajo de esa tienda, ¿ok? O sea, el tallo cerebral, el cerebelo, etc. En cambio, las ramas de la arteria carótida interna, la cerebral anterior y la cerebral media, irrigan la región supratentorial del cerebro. ¿Ok? Y como les decía, si nosotros hacemos el cálculo total de la irrigación total, aproximadamente un 75% de la irrigación sanguínea está a cargo de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que ustedes saben. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes, la carótida interna en su trayecto hacia el cerebro, tiene que pasar, les decía, y se introduce por el conducto carotídeo, ¿ya? Y se aproxima al seno cavernoso. En su trayecto va a dar algunas ramas importantes. La primera rama de la arteria carótida interna, antes de entrar al cerebro mismo, es la arteria oftálmica, no se van a olvidar. Y luego va a dar la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior, la cerebral, que ya vamos a ir viendo las ramas, ¿ok? Entonces, arteria oftálmica es la primera rama de la arteria carótida interna, la comunicante posterior, la coroidea anterior, muy importante esta coroidea anterior, muy importante la coroidea anterior, la cerebral anterior y la cerebral, ¿ya? Entonces, miren, en su recorrido, primero va a dar la arteria oftálmica, ahí ustedes tienen la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica entra por el agujero óptico junto con el nervio óptico, acuérdense, y va a irrigar pues el ojo y toda su periferia. Es más, cuando la arteria oftálmica está ingresando, va a dar la arteria central de la retina. Muy importante, la arteria central de la retina. Si la arteria central de la retina se tapa, se produce ceguera, ¿no? Entonces, bien, y luego van a dar las arterias que van a venir a irrigar el propio ojo, pero además van a dar arterias que van a irrigar la periferia del ojo, como son los músculos, la glándula lagrimal, en fin, vienen hasta la parte externa de la región frontal, ¿ya? Entonces, miren, irriga el ojo, el área frontal, el cuero cabelludo, los senos etmoidal, frontal y el dorso de la mano. Claro, aquí vamos a encontrar la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, que son ramas de la oftálmica. ¿Okay? Primera rama de la carótida. Espérenme un rato, me voy a echar un vaso de agua.
Ok, ya vuelto. Entonces, les decía que la primera rama de la carótida interna es la arteria hipostámica, muy importante. ¿Ya? Miren, irriga el ojo, área frontal, cuero cabelludo, seno cerebral, frontal, dorso de la. ¿Ya? Bien, después de esto, va a dar la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior. Aquí ustedes pueden ver la arteria comunicante posterior, que se une con la arteria cerebral posterior. Acuérdense que forma parte de la comunicante posterior del polígono de Willis, ¿ya? Bien, y luego va a dar las más importantes, ¿no? Esta es la coroidea anterior. La coroidea anterior, miren, termina en el plexo coroideo, el pie peduncular del mesencéfalo, el cuerpo geniculado lateral que está en el mesencéfalo, que forma parte del tracto óptico, y la cápsula interna. La cápsula interna, ustedes saben que es un camino de la sustancia blanca. Entonces, la coroidea anterior irriga, digamos, el territorio que está cerca de los núcleos de la base. ¿Ya? Luego viene a inervar a dar la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral acá, así se van a, ACA, se van a acordar. ¿Ya? La arteria cerebral anterior, ustedes pueden ver en la figura, esta es la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se anastomosa con la arteria comunicante anterior, ya saben, para formar el polígono, irriga la superficie medial, miren, toda la superficie medial de la corteza cerebral, hasta el surco parieto-occipital, hasta el surco parieto-occipital, ¿ya? Y además el giro precentral, ganglios basales y cápsula interna. ¿Ok? Entonces, miren, ahí ustedes tienen la cerebral anterior, que va a dar esta arteria para el lóbulo frontal, la arteria frontovasal, importante, que es arteria órbitofrontal, también se la llama, ¿ya? Ahí está la comunicante anterior, ya saben que la comunicante anterior forma parte del polígono de Willis, ¿ya? Después sigue subiendo, miren, y va a dar esta arteria que es la arteria frontal, que va a ir a la región frontal, al polo frontal. Miren ustedes, sigue subiendo la arteria y va a dar esta arteria muy importante, que es la arteria media frontal, ¿ok? Miren ustedes la calloso marginal, ahí están viendo la arteria calloso marginal. Ahí están viendo otra arteria, otra rama, la posterior media frontal. Ahí sigue subiendo la arterias singulares de la circunvolución del cíngulo, que es todo esto, no se olviden, ¿ya? Y finalmente va a ir hacia como les dice la figura, va a ir hasta el surco parieto-occipital, ¿ya? Hasta el surco parieto-occipital, ¿ya? Entonces, estas son las ramas importantes de la cerebral anterior. Miren todo el territorio de la región medial que está irrigando. Muy importante, el territorio de la cerebral anterior. Sigamos. Ya. Entonces, bien, ahí ustedes tienen todo el territorio que está irrigando la cerebral anterior, ¿no? Aquí, esta es la cerebral anterior, va a irrigar la parte media, la cara medial del cerebro, ¿ya? Y además
parte del lóbulo frontal, muy importante, ahí lo tienen marcado en la figura hasta el surco parieto occipital, ¿no es cierto? Miren, todo esto irriga, pero ya además toda la parte media, la cara medial del hemisferio, no se van a olvidar. Inerva parte del cuerpo calloso, más bien la circunvolución del cíngulo, ¿no es cierto? Que está por encima del cuerpo calloso, está irrigando también esta arteria. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de esta arteria. Esta es la arteria cerebral anterior. Y miren la arteria cerebral media, cómo se va al otro lado. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver, la arteria basilar, ¿no? Seguramente, a ver, déjenme ver. Sí, estas deben ser la arteria basilar, ¿ya? Bueno, aquí entonces está viendo la cerebral media, aquí están viendo la cerebral anterior. Este es el territorio de la cerebral anterior, esto que está pintado de rojo en la figura, ¿ya? Entonces, bien, luego tenemos la cerebral media, ¿ya? En el surco lateral o surco de Silvio también se llama, ¿no? Ahí se localiza la arteria cerebral media, irriga la superficie lateral del hemisferio. Miren ustedes. La otra era la superficie medial. Esta es la superficie lateral, la sustancia perforada anterior, los núcleos lenticulares, que son núcleos de la base, el caudado, el putamen, la cápsula externa. ¿No es cierto? Ahí ustedes tienen el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. ¿Ya? Miren, cuando la arteria cerebral media se desprende de la carótida interna, ahí ustedes pueden ver cómo da estas arterias muy importantes. Miren ustedes, todas esas arterias que son arterias lenticulares, así se las llama también, que están yendo al núcleo lenticular. El núcleo lenticular, muy importante también, incluso llega hasta el tálamo, como ustedes están viendo, ¿ya? Ahí está el claustro o antemuro, y inclusive llegan a la sustancia blanca, ¿no es cierto? Esta es la sustancia blanca. Ahí ustedes saben los caminos que hace la sustancia blanca. ¿Quién me puede decir cuáles son los caminos que hacen la sustancia blanca? Miren, esta es la cápsula interna, parte de la sustancia blanca. Por aquí está la cápsula externa y ahí está la cápsula extrema, ¿ya? Entonces viene a irrigar a través de estas arterias que se llaman lenticulares, ¿ya? Y luego va a ir y va a dar esta arteria que va a llegar a la parte lateral, ¿no? Miren, ustedes está irrigando también la ínsula, el quinto lóbulo, ¿no? El lóbulo de la ínsula. Acuérdense, el lóbulo de la ínsula. Por la fisura de Silvio sale a la región lateral, Y ahí ustedes tienen el territorio, ¿no?, de irrigación. La arteria vertebral, ya sabemos que es la primera rama ascendente de la subclavia, asciende todos los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales, entra al cráneo por el agujero magno, se unen las dos y van a dar la arteria basilar, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las arterias vertebrales, las ramas de la porción craneal de la arteria vertebral, ya antes de formar la arteria basilar, son las ramas meningias que van a irrigar las meninges antes de formar todavía la arteria basilar. La arteria espinal posterior que va a irrigar la médula espinal y las arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior que inervan la médula espinal, no se van a olvidar. Y la arteria cerebelosa posterior inferior que irriga el cerebelo, ¿ya? Que irriga todo el cerebelo. Entonces,
La arteria vertebral da estas ramas importantes antes de dar la arteria basilar. No se olviden. Las ramas meningias, arteria espinal posterior, arteria espinal anterior y arteria cerebelosa posterior. ¿Ya? Las ramas meningias irrigan el hueso y la dura madre de la fosa posterior. Miren ustedes. Las ramas meningias. ¿Ya? La arteria espinal posterior inerva la superficie de la médula espinal, la superficie posterior, ¿ya? Reforzada por las arterias radiculares, ¿ya? Y la arteria espinal anterior desciende anterior al bulbo y a la médula espinal en la fisura media anterior y pues va a irrigar la médula espinal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bien, estas son ramas de la arteria vertebral de la porción craneal que van a irrigar algunos elementos importantes. Por ejemplo, la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, así se llama, irriga al plexo coroideo del cuarto ventrículo, parte inferior del vermis, del cerebelo, hemisferios cerebelosos y bulbo, ¿ya? Arteria cerebelosa posterior inferior, pica. Está en inglés, por eso se llama así, pero en realidad es arteria cerebelosa posterior inferior, ¿ya? Miren, irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo, parte inferior del vermis, hemisferios cerebelosos y bulbos, la pica. Arterias vulvares, que es rama de la porción vertebral cuando ya se han unido, ¿no? Rama de la porción craneal de la arteria vertebral. Arterias vulvares que inervan el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces se une, antes de unirse dan estas ramas, antes de unirse dan, les decía, la arteria vertebral, antes de unirse da la arteria espinal posterior, da la arteria espinal anterior, da la arteria cerebelosa posterior inferior, arterias vulvares. Una vez que se ha unido ya, ahí ustedes pueden ver la unión, esta todavía era arteria vertebral, esta es arteria vertebral, aquí ya se han unido, van a dar las arterias pontinas. ¿Pontinas para qué? Para el puente, ¿no es cierto? Para la protuberancia. Va a dar las arterias laberínticas para el oído interno. Esta arteria laberíntica irriga el oído interno. Si les pregunta qué hace la arteria laberíntica, el oído interno. ¿Quién irriga el oído interno? La arteria laberíntica. ¿Ok? La arteria cerebelosa anterior-inferior, ¿ya? La arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior son ramas de estas ramas. Si alguien les pregunta quiénes irrigan el cerebro, es la pica, la aica y la suca. ¿Ok? Esa es la memotecnia. Pica, aica y suca. ¿Ok? No se van a olvidar la memotecnia de las arterias que irrigan el cerebelo. Pica, aica y suca. ¿Ok? Esas son las arterias que irrigan el cerebelo. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo las dos arterias vertebrales se están uniendo para dar la arteria, esta arteria que ustedes están viendo, la arteria basilar, miren ustedes, ¿no? Aquí hay otra forma donde ven y se está dando la arteria basilar, ¿ya? Entonces ya saben, la arteria basilar da arterias pontinas que irrigan el puente, ya saben, arteria laberíntica que entra al conducto auditivo interno y irriga el oído interno, la aica, que se llama arteria cerebelosa anterior e inferior, anterior-inferior, la aica, ya, no se van a olvidar, que irriga el cerebelo,
Yo les decía pica, aica y suca, ¿no? La pica, les he dicho hace rato que es la arteria cerebelosa posterior inferior. No se olviden. ¿Ya? La aica, les estoy diciendo que es la arteria cerebelosa anterior inferior. Bueno. Luego luego la arteria basilar va a dar la arteria cerebelosa superior, que irriga el cerebelo superior, puente, la glándula pineal y el velo medular superior. El velo medular superior, que es el velo que tapa la protuberancia por detrás y que lo separa del cuarto ventrículo, ¿no? ¿Ya? La arteria cerebelosa posterior se une con la arteria cerebelosa posterior, con la arteria cerebral posterior. No, la arteria cerebral posterior se une con la arteria cerebelosa posterior y irriga la superficie inferolateral y medial del lóbulo temporal. Esta es la arteria cerebral posterior. Ya ahí ustedes pueden ver el territorio de irrigación de la arteria basilar. Miren ustedes, o sea, la parte posterior de lo que viene a ser el encéfalo. Bueno, esta es la arteria cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital, el tálamo, el núcleo lenticular, miren, mesencéfalo, glándula pineal, ramas coroideas, irriga plexos coroideos del tercer ventrículo y ventrículo lateral. La arteria cerebral posterior, importante la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar. En realidad, ustedes saben que la carótida interna da la cerebral anterior y la cerebral media, y la basilar da la cerebral posterior, ¿no es cierto? Esta arteria cerebral posterior es importante porque irriga el lóbulo occipital, los núcleos de la base, como ustedes están viendo, hasta el mesencéfalo incluido, irriga los plexos coroideos del tercer ventrículo y ventrículos laterales. Este es el polígono de Willis, ¿no? Ahí está la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, otra vez la cerebral anterior, que son ramas de la carótida interna. Esta es la cerebral media. No tiene nada que ver con el polígono de Willis. Esta es la arteria cerebral posterior, muy importante, que es rama de la arteria basilar. Y esta es la comunicante posterior. Y ahí están viendo la comunicante posterior, ¿no? Estas arterias que les estoy mencionando forman el polígono de Willis. ¿Ya? Bien. A ver. Ya, venas ahora. Veamos las venas. Las venas no tienen válvulas. Se encuentran en el espacio subaracnoideo. Perfora la dura madre y la arácnida y drenan en los senos venosos. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo las venas cerebrales superficiales, ¿ya? Venas cerebrales superficiales en la superficie lateral y medial del hemisferio y que vacían en el seno sagital superior. El seno sagital superior es este de aquí arriba, ¿no? El seno sagital superior. Estas se llaman venas cerebrales superficiales, todas las que están en la superficie del cerebro, venas cerebrales superficiales que drenan en el seno sagital superior. Ahí lo tienen al seno sagital superior. ¿Ya? Luego tenemos las venas cerebrales medias superficiales. Medias superficiales drenan en la superficie lateral del hemisferio, discurre por el surco, en el surco lateral, ¿ya? Y vacía en el seno cavernoso. El seno cavernoso más o menos se encuentra a este nivel, ¿ya? Entonces estas son las venas cerebrales
externas, venas cerebrales medias superficiales. Venas cerebrales medias superficiales que vacían en el seno cavernoso. ¿Ya? Las venas cerebrales medias superficiales, ya les he hablado, ahí forman una vena anastomótica, miren, parece 3 S, ¿ya? Ahí miren, ¿ven? 3 S, vena anastomática superior de trolar, ¿ya? Y en la parte inferior hay una vena anastomótica inferior o del lado. Bueno, no tiene mucha importancia. Venas superficiales, venas cerebrales medias superficiales. ¿Ya? Luego tenemos las venas cerebrales medias profundas. Estas sí que son importantes. Miren cómo están en la profundidad del cerebro. Drena la ínsula, se une con la vena cerebral anterior y estriadas para formar la vena basal. Para formar la vena basal, ahí ustedes tienen la vena basal, que se unirá con la vena cerebral magna. ¿Ya? Estas son las venas cerebrales medias profundas. Luego tenemos las venas cerebrales internas. 2 venas cerebrales internas, la unión de la vena tálamo estriada y la vena coroidea, ¿ya? Y la vena cerebral magna, ¿no? Ahí está la vena cerebral magna, que van a drenar, como les decía, ahí ese es el drenaje de todas las venas, ¿no? Acuérdense. Bien, ¿qué más les puedo decir? Bueno, y los senos venosos, ¿no? Los senos venosos, tenemos el seno venoso sagital superior, el seno venoso sagital inferior, ahí está, seno venoso sagital inferior, el seno recto, ahí está el seno recto, el seno transverso, ¿ya? Los senos petrosos, la confluencia de los senos, y hay unos senos que se llaman senos sigmoideos también allá, ¿ya? Son los principales senos venosos del cerebro. Bueno, y estos senos venosos durales, que son importantes también, los senos cavernosos, miren ustedes, los intercavernosos, el petroso superior, petroso inferior y basilar. Toda esta maraña de venas que ustedes ven en la parte media del encéfalo y del cerebro forman estos senos venosos, ¿no? Seno cavernoso, senos intercavernosos, senos petrosos superiores, petrosos inferiores y plexo basilar. ¿Ya? Ahí ustedes tienen el seno cavernoso que está rodeando a la hipófisis, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Luego tenemos las venas diploicas que están en el diploe de los huesos. Ustedes saben que entre la tabla externa y la tabla interna de los huesos hay un diploe y ahí tenemos las venas diploicas, que son muy sangrantes. Entonces, cuando nos rompen, por eso es que cuando nos rompemos la cabeza, sangra mucho y peor si todavía llega hasta el hueso y se lesiona el hueso, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen las venas diploicas, ¿ya? Ahí estas son venas diploicas. Bueno, y bueno, estos son aneurismas que pueden crecer en algunas de las arterias cerebrales que hemos venido viendo, ¿no? Miren, aquí están viendo la arteria cerebral anterior, bueno, en cualquier lado del cerebro pueden aparecer estos aneurismas que son tan frecuentes. Miren este aneurisma tan frecuente que recién revienta, ¿no? Entonces, bien, en el resumen, en la irrigación del encéfalo, ya saben ustedes, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. ¿Ok?
Esta es la arteria cerebral anterior, ahí ustedes tienen, miren la arteria cerebral media, como viene a la parte externa, y ahí está la arteria cerebral posterior. Bueno, esta es una vista de la arteria cerebral anterior, esta es una vista de la arteria cerebral media, y aquí ustedes tienen una vista de la arteria basilar y seguramente la cerebral posterior, allá está, ¿no? Mira, ahí está, la arteria cerebral posterior. No se olviden que las vertebrales, las arterias vertebrales, van a dar la arteria espinal anterior, una arteria espinal anterior, y las arterias espinales posteriores que van a ir a irrigar la médula espinal. ¿Ya? Este es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, muy importante. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral posterior. Miren ustedes, cerebral anterior y cerebral posterior. Ahí ustedes están viendo el territorio de la cerebral posterior. Miren ustedes como la cerebral posterior inerva, es decir, la región infratentorial, como aquí está la tienda del cerebelo, todo lo que está para abajo es infratentorial, todo lo que está para arriba es supratentorial. Las arterias vertebrales y la arteria basilar irrigan todo lo que está en la región infratentorial. ¿Listo? Polígono de Iris ya se llama. Entonces, esas son las arterias que tenemos en el cerebro. ¿Ya? Y un infarto es una obstrucción de alguna de estas arterias y pues el infarto y la necrosis del territorio que irriga, ¿no? Este seguro es el territorio de la arteria cerebral anterior, que de la arteria cerebral media, que puede ser grave. Miren cómo hay una zona infartada del cerebro. Bueno, les voy a mandar dos videos para que ustedes puedan ver y puedan repasar varias veces esta irrigación. ¿Ya? Nos vemos mañana, chicos. Un gusto, tengo cosas que hacer. Hasta mañana, Doc. Chao, chao. Recording stop.